Hola y bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones de la vida y de los negocios. Hoy tengo como invitado a Alberto Larracilla, cofundador del grupo M14, una operadora de empresas en giros consultivos, retail y bienes raíces. Alberto es también TEDx speaker y consultor de gestión comercial. Además, es el host del exitoso podcast Progresivo, donde invita y charla con líderes, deportistas y empresarios destacados de México y Latinoamérica. En esta charla, Alberto nos cuenta sobre el nivel de satisfacción de los mexicanos, hablamos sobre el papel que juega la perspectiva en nuestras vidas y el poder e impacto de los límites cognitivos en nuestro día a día. Te dejo para que retes tu actual forma de pensar y te invito a que apliques en tu vida las lecciones y conceptos compartidos en esta gran charla. Vamos pues a subirnos al ring. Bienvenidos a un nuevo episodio de Súbete al Ring. El día de hoy estamos comenzando nuestra temporada número 5. Estamos contentos porque vamos a tener a una persona que admiro, que recientemente conocí y que me gusta mucho su contenido. Lo he comenzado a seguir bastante y creo que está haciendo cosas de mucho valor y muy interesantes, pero sobre todo que detona conversaciones muy buenas y de mucho valor. Entonces, el día de hoy tenemos a Alberto Larracilla desde Ciudad de México. Bueno, está entre Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, por ahí pivotea. Pero, pues bueno, el día de hoy lo tenemos aquí con nosotros y es un gran honor tenerte aquí, Alberto. Bienvenido. Gracias, José. Pues gracias por invitarme, por abrirme el espacio de tu ring, en Súbete al Ring y de tu audiencia. Entonces te agradezco mucho. Gracias por estar aquí, Alberto. Alberto, me gustaría comenzar por darte un espacio para que nos comentes quién es Alberto Larracilla y por qué, para que la gente se dé cuenta por qué tú eres un campeón de la vida y de los negocios sobre el ring. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de Alberto Larracilla. Ok, gracias. Oye, no sé si campeón en la vida, creo que es a ojos de quien lo vea, al final de cuentas. Pero bueno, hoy en día la mayor parte de mi tiempo ya la dedico a la parte de consultoría. Nosotros hace fueron 10 años en 2011, cerca de 12 años más o menos, abrimos nuestra consultora, ¿no? Iniciamos como una consultora de ventas, pero nos dimos cuenta que obviamente, pues regularmente el problema no está en ventas, ¿no? El problema está en el gobierno corporativo, procesos y demás, ¿no? Entonces fuimos pivoteando hacia allá y después, pues bueno, empezando a diversificar en distintas unidades de negocio, sobre todo negocios de alto valor. Pero para mí lo más importante ahora que mencionas esto de campeón de la vida, pues para mí el campeón de la vida es una persona que tiene el tiempo de vivir. Una persona que no vive para trabajar. Si trabajar el 100% de lo que haces o todo tu tiempo es el ser campeón para ti, adelante. Pero creo que esa parte es el tener tiempo para vivir. Creo que ahí sería para mí la descripción del campeón de la vida. Me encanta. Estoy completamente de acuerdo en que realmente el campeonato a conquistar más importante para cada persona debería de ser el conquistar su propia vida, conquistar su libertad, ¿verdad? Su libertad es sumamente importante y creo que, pues, bueno, es muy, muy subjetivo. Como bien dices, cada persona le da un valor distinto a esa palabra de campeón. Para alguien campeón puede ser haber obtenido su primer trabajo el día de ayer, haber recibido en sus brazos a su primer hijo. Entonces hay muchos campeonatos, ¿no? Creo que lo importante es que aprendamos a identificarlos
y aprendamos a gozarlos también a reconocerlos, ¿verdad? Porque creo que algo que batallamos mucho es en reconocer nuestros propios logros. Batallamos en eso, ¿no? Pues creo que eso pasa porque vivimos más en la comparación. O sea, yo recientemente me he empujado más por la parte psicológica que viene de hábitos de consumo, de compra y demás, que viene del neuromarketing, por ejemplo. Pero la realidad es que la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida son pensados en otros. O sea, cómo nosotros podemos modificar la percepción que tienen los demás de nosotros mismos, y sobre todo en ciudades tan aspiracionales como Guadalajara o Monterrey, por ejemplo, que cuánto dinero tienes y puedes demostrarlo es todo. Y realmente es donde veo la diferencia. Cuando tú te enfocas en ti, en lo que te hace feliz, y evidentemente, pues el dinero es un medio para tener tiempo y que puedas hacer lo que quieras, ¿no? Pintar, tocar la guitarra, lo que sea. Pero creo que ahí es cuando empezamos a perder perspectiva, y pues la vida se empieza a volver más complicada de lo que es. Obviamente todo esto desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Y como comenté al inicio del episodio, me gusta la forma en que ves las cosas. He estado viendo, como te digo, entrevistas tuyas, participaciones tuyas, colaboraciones que has hecho. Y me gusta esa forma de ver la vida. De hecho, me identifiqué mucho contigo en algo que vi que a ti te hizo cambiar tu perspectiva de vida y tu narrativa, al igual que a mí, lo cual fue un trabajo que marcó tu vida. En mi caso fue el haber trabajado en la construcción cuando me corrieron de la preparatoria y me tuve que meter alrededor de 5 meses a trabajar en construcción. Fue durísimo y eso me hizo darle el valor a la educación y darme la perspectiva o darme cuenta qué es lo que quería de la vida. Escuché en una de tus charlas que me gustó muchísimo sobre tu trabajo como conserje en la universidad. ¿Me podrías platicar un poquito más de eso? Sí, pues mira, yo había tomado la decisión de abandonar la universidad. Entonces yo ya venía trabajando en distintos puestos, ya había sido maestro suplente en una preparatoria técnica en Guadalajara y de alguna forma ya me había cansado de lo que había visto en el sistema educativo, con la parte escolar, también había algo de ego y demás. Y digamos que esa fatiga y esa hambre que a veces a los jóvenes les da de quererse hacer ricos de la noche a la mañana, digo, yo no me quería hacer rico en ese momento, pero sí tenía esta sensación de hartazgo hasta cierto punto, a lo que recuerdo. Entonces tomo la decisión, pues, de entrar como conserje, también un poco sugestionado por mi familia. Entonces mi familia decía, oye, pues es que para qué estás buscando emprender algún negocio y para qué estás buscando trabajar en esos trabajos donde de repente te quedas en la calle de la noche a la mañana, mejor métete a trabajar aquí, que es del estado, entonces nadie te puede correr, y vas a tener tus vales de despensa y es un trabajo de por vida y ya vas a tener todo seguro. Entonces, cuando tú estás pasando por una situación complicada, sobre todo emocional, pues tomas esas decisiones. Entro a trabajar ahí, entraba a las 7 de la mañana, salía a 4:45 y de ahí me iba a otro trabajo también en la misma universidad, pero en otro centro universitario, donde era entrenador de gimnasio, ¿no? Ya por la tarde-noche. Entonces, fíjate que a mí me gustaba y me gustaba mucho porque yo llegaba como este trabajo donde medio haces y creo que después de ya tantos años lo puedo decir con tanto detalle. Llegaba a las 7, si la memoria no me falla, pero empezamos a trabajar a las 9. Entonces llegaba con mi amigo, un señor de unos 60 años, se preparaba un cafecito con pan y nos poníamos a ver la tele, ¿no? 2 horas, que empezaba hasta las 9, ¿no? Iba, limpiaba unos salones, unos baños, tal, y de repente, como yo estaba en la edad donde se supone que tenía que ser universitario, pues la misma gente del plantel pensaba que yo era estudiante, no trabajador. Pues de repente pues te podías perder a descansar un rato en el centro universitario sin hacer nada y ya después empezar medio a retomar tu trabajo. Pero algo que me cambió ahí pues fue la secretaria. Una secretaria que me pregunta pues que si yo estoy ahí
por necesidad, o sea, porque no tengo de otra que tengo que trabajar ahí. O sea, si es momentáneo y eventualmente voy a regresar a la educación o voy a buscar tu trabajo o por qué estoy ahí. Entonces, digamos que son como cositas que te hacen cuestionarte si las decisiones que estás tomando pues, son las mejores. Entonces, creo que muchas veces, y lo veía en un estudio, ahorita no recuerdo las cifras, ahí que la memoria soy bastante malo, pero que México es de los países que tienen un nivel de satisfacción de vida más alto del mundo. O sea, muy superior. Por ejemplo, en Estados Unidos marcaban que la gente vive con un nivel de insatisfacción porque siempre está buscando más, al igual que en algunos otros países, pero en México específicamente era un país con un nivel de satisfacción muy alto. O sea, tú sales a la calle y le preguntas a las personas, que por ahí en Progresivo tenemos un ejercicio donde salen y le preguntan y la gente está altamente satisfecha con su vida, con lo que está haciendo. Dice que ya cumplió todas sus metas, que si se muere hoy está bien. Pues, a mí me llama la atención porque la realidad es que la vida tiene tanto que ofrecerte y pues en la mayoría de cosas necesitas tiempo y dinero para poder acceder a eso. Ujú. Sí, qué relevante ese dato que das de la satisfacción. Nunca había pensado en eso, pero pues no sé, da miedo a veces eso, o sea que, digo, lo puedes traducir a conformismo, pero también a la vez, pues al final de cuentas, si tú estás satisfecho con, así sea con un trabajo vendiendo burritos o un trabajo barriendo una calle o en un taller o lo que sea, pues creo que al final de cuentas ese es el, ese es el nombre del juego, ¿no? Estar pleno, satisfecho, porque si no lo estás, pues va a empezar esa semillita de la frustración, del mental health tan famoso que hay ahora y todo esto. Obviamente, pues tiene sus cosas, ¿no? Porque sí puedes estar muy satisfecho, pero cuando hay eventos de la vida en los que te demanda el tener el, digamos, el capital necesario para enfrentar una situación eh, laboral que se te presente, una situación de enfermedad, una situación de tener que viajar por una urgencia y no tener el recurso, creo que si tienes la vara muy baja, pues ahí es donde te va a pegar ahí, ¿no? Te va a pegar eso. Y por el otro lado, contrariamente, es si siempre tienes la vara muy alta, pues también es algo que nunca vas a terminar, ¿no? Es seguir correteando la zanahoria y nunca tiene fin. Creo que debemos de profundizar, o sea, hacer introspección y realmente tú hacerte, pues ahora sí que una vida por diseño, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero ir? Y irte por ese rumbo y creo que ese progreso es el que te pueda ir dando esas satisfacciones. Es que yo como lo he visto también, solamente con la experiencia de los invitados en el podcast, que evidentemente es un impulso bastante grande también cuando incursionas como medio, que las personas tienen ese nivel de satisfacción, al final es un tema de perspectiva. Porque si tú lo ves, oye, pues si fulanito está como yo en su momento, oye, pues yo estoy muy a gusto con las horas que trabajo, porque trabajaba muchísimas horas, pero realmente las horas hábiles eran muy pocas. Un tema que la gente no se pone a pensar cuando te dicen es que un trabajo es seguro, pues yo no creo cuántas competencias yo necesité para aprender a barrer y a lavar un baño cuando estaba como conserje, ¿no? O después como instructor, que en algún momento quise estudiar cultura física y deporte y ser instructor profesional, porque según yo era lo mejor del mundo estar todo el día en el gimnasio trabajando, ¿no? Y demás. Entonces creo que es un tema de perspectiva. Oye, yo estoy tranquilo, yo estoy cómodo, pero como bien mencionas, si hay algún imprevisto, lo que tú quieras, pues, bueno, voy a tener que salir de mi zona de confort y creo que también es un tema de limitación o de ponerte un techo, que es algo que yo platicaba en un TEDx, donde, oye, pues si en mi familia ganan 7,000 pesos al mes y con eso mantienen a mí y a mis otros tres hermanos, pues para mí va a ser muy sencillo. Si yo gano lo mismo, me voy a poder mantener yo y ya está, porque es todo lo que conozco. Entonces no podemos pretender que una persona piense diferente a como ha vivido toda su vida porque no conoce otra cosa.
Entonces, por eso esta pirámide poblacional o este término de movilidad social, sobre todo en México y en países de Latinoamérica, es tan complicado. O sea, naces en un nivel socioeconómico y es tan complicado poder avanzar. Según las estadísticas, o sea, más del 90% de personas no van a poder nunca salir de la pobreza o de la clase media o de la clase alta o premium o lo que tú quieras. No van a poder porque hay un estímulo de qué conoces y qué hay en tu entorno que no te va a poder dejar caer o no te va a dejar subir. Entonces, si no eres consciente de que hay más arriba o no eres consciente que hay más abajo, pues vas en horizontal. Y creo que es algo que nos pasa mucho a las personas. Y creo que yo antes juzgaba mucho. O sea, yo cuando empecé a ser más consciente, juzgaba mucho y me iba a comer con mi papá, por ejemplo, a un restaurante. Y yo le decía, mira, es que ve a ese mesero. O sea, más allá de que esté joven o que esté grande, eh, si le echara más ganas y si buscara saliendo del trabajo esto y tal, tal, tal. Mi papá se dedica a la gastronomía, es chef de algunos restaurantes. Mm, Y él me comentaba, sí, pero si todos pensaran como tú, no habría meseros. ujú, Y me lo estuvo repitiendo por un buen rato, ya hace un par de años. Y la realidad es que no van a pensar todos como nosotros. ujú. De hecho, nadie realmente piensa como tú. Entonces, pues lo mejor que podemos hacer es aceptar a las personas por lo que son, por lo que hacen, y si ellos están tranquilos, dejarlos en paz. Ujú. O sea, nosotros no somos nadie para llegar a intentar evangelizar, de cambia tu forma de pensar. Es como intentar dar un consejo que no te pidieron. Correcto. Oye, fíjate que también en eso me alineo mucho contigo. Yo batallé mucho para dejar de frustrarme cuando las personas no tenían, digamos, la misma, digamos, ética de trabajo que yo o la misma entrega que yo en todo, ¿no? O sea, siempre creo que construí un José Ochoa donde siempre voy para adelante, siempre tengo resiliencia, tengo muy alto valor por lo que es puntualidad, por el cumplimiento, la lealtad, todo esto. Entonces, cuando vas por la vida y vas interactuando con personas y no tienen ese mismo comportamiento o drive que tú, eso me frustraba mucho. Mi esposa fue la que me hizo entrar pues en esa reflexión de que es que no todos tienen que ser como tú, no todos tenemos que ser como tú, me decía, porque incluso esa exigencia, pues yo la pongo en mi casa, ¿no? Y a veces es duro porque con tus hijos exigir lo mismo o comparar, entonces fue algo que tuve que ir curando también, al igual que tú, y creo que eso se volvió una gran herramienta para mí. El día de hoy te puedo decir que soy mejor empresario, que soy mejor compañero. No soy perfecto, pero creo que soy mejor de lo que era por por esa empatía y por ese entendimiento de que cada quien tiene su viaje, cada quien está viviendo su etapa y hay diferentes etapas. Es como un ecualizador para mí. A veces pues yo estoy acá en este nivel, pero otra persona no está ahí mentalmente. Y igual yo voy a estar abajo en el nivel mental para otra persona con la que me voy a topar seguramente en el camino. Algo que he hecho es tratarme de, de relacionar con personas que me empujen y que me hagan crecer para poder ir pues siempre conociendo más, entendiendo más y aprendiendo más cosas, ¿verdad? Entonces, me gusta eso que también, esa reflexión que acabas de hacer o esa parte de la charla que nos acabas de compartir sobre eso. Alberto, me gustaría que me compartieras, ahorita comentaste algo sobre tu charla TEDx, y la verdad me gustó muchísimo. De hecho, la comencé a compartir ahí con varios amigos que sé que la disfrutaron. Platícanos para la gente sobre esa conferencia TEDx que diste sobre los límites cognitivos. Pues mira, sobre el tema, la realidad es que te diría que es uno de los temas que a mí más me han apasionado toda mi vida, que tiene que ver con el comprender cuál es el origen de nuestro comportamiento como personas.
Y sobre todo porque yo siempre, y antes de hablar de negocios y de hablar de lo que tú quieras, yo siempre fui una persona que me cuestionaba mucho mi entorno. Y esa cuestión, pues a veces lleva a que muchos te consideren rebelde para algunas cosas o para otras te pueden considerar flexible, ¿no? Pero yo siempre busqué cuestionando el por qué, sí, por qué las cosas son como son. Entonces me empecé a adentrar, eh, primero pues con habilidades sociales, porque era muy, muy malo para poder expresarme, para poder hacer amigos, para poder conectar. Yo soy introvertido. Tú sabes que los introvertidos nos recargamos estando solos o Ujú. estando con más introvertidos. Entonces, se imagina hoy en día con relaciones públicas hay un desgaste en muchas de las ocasiones, pero entonces por ahí fue el camino. Cuando nosotros armamos la charla de límites cognitivos, no es que la estuviéramos armando per se, es que realmente los conceptos que nosotros utilizamos en Grupo M14 para poder armar la estructura de consumo para productos y servicios de alto valor es la misma. O sea, ya forma parte de una filosofía de vida. ¿Qué hicimos? Pues adaptamos un taller que tenemos para clientes y empresas, pues lo adaptamos a una charla a 15 minutos que resume un par de libros bastante interesantes del tema de psicología, algunos encaminados a psicología del consumidor, algunos que son psicología en general, como pensar rápido, pensar despacio, que te habla de los dos sistemas de pensamiento. Entonces, creo que es importante y yo lo platicaba con los distintos speakers de ese evento y con otros speakers que he conocido también gracias a Progresivo de diferentes países. Y la realidad es que siempre buscamos, no importa si como tú mencionas, no estás buscando crecer profesionalmente o ya estás cómodo o lo que tú quieras, siempre hemos buscado como humanidad el significado de las cosas, el significado de la vida. Entonces yo soy una persona que siempre me he cuestionado mucho y que me cuestiono casi todos los días cuando me levanto el qué voy a hacer hoy y por qué hoy es diferente que ayer y si lo que tengo hoy en las manos es una oportunidad, pero es una oportunidad para mí. O sea, creo que a veces pecamos de este ego de decir yo voy a cambiar el mundo y que hay gente que sí tiene el poder de cambiar el mundo, pero el primer paso es cambiar tú, para ti, tú sentirte pleno para ti, tú sentirte feliz para ti. Y mucho de eso para mí llegó el siendo consciente. ¿Problemas en tu viaje como emprendedor o en tu negocio? 80% del éxito de los negocios es psicología y mentalidad. El otro 20% es la mecánica y la operación. Te dejo la información para mi sparring empresarial 1 a 1. Súbete al ring. Continuamos. Oye, Alberto, para ti, ¿qué es, hablando de toda esta temática, para ti, qué es más importante, qué es más importante y más trascendente y qué hay que cuidar más? ¿Al emprendedor o al emprendimiento? ¿Qué es más importante en esa fórmula? ¿El emprendedor o el emprendimiento? Pues mira, yo creo que son ahí bastantes variables. O sea, por ejemplo, para mí el emprendimiento o una empresa que está iniciando, eh, toda su solidez tiene que ver con factores de flujo de efectivo. Sí, digo, y en eso y en una empresa ya grande, ¿no? O sea, al final todo es el flujo de efectivo y lo tienes que ver desde una perspectiva cuadrada, al final de cuentas, porque da números, ¿no? Uh-huh. Compra y venta de artículos o servicios. Eso es el emprendimiento, eso es la empresa. Para la parte del emprendedor o del empresario, al final esa es la persona que está detrás y la que toma las decisiones. O sea, hay un caso que a mí me parece increíble. Ahorita no recuerdo de qué libro lo mencionaban y lo deshacían, ¿no? Para que lo pudieras analizar. El caso de BlackBerry, Uh-huh. pero no del cómo quebró, sino de lo que pasa en la mente del fundador cuando su ego dice yo creé esta industria de los smartphones, entonces el mercado va a hacer lo que yo quiera. Y si queremos seguir teniendo celulares con teclados, lo vamos a hacer porque nosotros creamos este mercado. Entonces al final, ¿qué se hundió? ¿La empresa o él? O sea, su visión como empresario se hundió. Yo creo que sí. Entonces yo preferiría cuidar y que nos cuidemos nosotros como emprendedores o como empresarios con la etiqueta que nos queramos poner, porque al final de cuentas las personas son las que toman las decisiones
y las que terminan haciendo que las empresas crezcan o las terminan hundiendo. Correcto. Fíjate que en ese aspecto, con algo que me he topado yo cuando asesoro dueños de negocios, pymes o small business aquí en Estados Unidos, me topo mucho con eso donde hay un gran producto o un gran modelo de negocio que están formulando, pero creo que el emprendedor que lo está haciendo y lo está formulando y que tiene esa gran idea, el emprendedor no está listo para ser emprendedor. Entonces, la mayoría de las veces eso va al fracaso directamente, no dura. No dura porque, y no persiste porque pues no está lista la persona mentalmente, no sabe contra lo que se va a enfrentar. Entonces a las primeras de los golpes sobre el ring, pues inmediatamente se bajan del ring, ¿verdad? Y cuelgan los guantes. Y viceversa, a veces hay modelos de negocio no muy buenos o productos no necesariamente tan buenos, pero el emprendedor tiene tanta garra, tanto enfoque, tanta misión de lograr lo que quiere y que terminan lográndolo, terminan puliendo ese producto y empujando el producto y terminan siendo exitosos y tienen un largo viaje esa ecuación, ¿no? O ese emprendimiento. Entonces, pues yo siempre recomiendo me enfoco primero en el emprendedor, o sea, porque el emprendedor es como el caballo y el jinete, ¿no? O sea, si el caballo es un pura sangre y buenísimo y todo, pero el jinete pues no sabe y no está listo, pues ese caballo se va a ir a estampar a las gradas, ¿no? Igual si es un gran jinete y el caballo no es el mejor, no es el más veloz, pero probablemente ese gran jinete con esa gran visión y destreza, pues va a lograr que ese caballo, sacar lo mejor de ese caballo, ¿no? Para tal vez convertirlo en ganador. Pues creo que es un tema de conciencia del por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, cuando una empresa fracasa, creo que solo fracasa porque los objetivos del director, del dueño o del consejo de administración o las personas que están a cargo no es el objetivo correcto. O sea, el objetivo correcto, si solo es hacer dinero, indiferentemente de por qué o por quién tengas que pasar, puedes tener mucho éxito económico, pero eventualmente puedes cegar también tu juicio para la toma de decisiones y viceversa. O sea, la realidad es que te vas a preparar tanto como quieras que ese proyecto sea exitoso, pero también porque lo estás disfrutando. Entonces creo que lo más importante es sentarse y cuestionar a las personas por qué estás haciendo esto. O sea, hay un libro muy buenísimo, o sea, muy bueno que empieza el título así, o sea, empieza por el por qué. Entonces hacen ese ejercicio, oye, ¿por qué quieres estudiar la licenciatura? No, pues porque quiero esto. Oye, ¿por qué lo quieres? No, pues porque mi papá. Y te das cuenta que al final la razón original era porque en algún momento sintió que no tenía la aprobación de su papá y cree que haciendo todo ese camino de estudio lo va a lograr, cuando la realidad es que ese vehículo universitario tiene que ver más con un tema profesional y de generación de ingresos que de aceptación de su padre, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde fallamos. O sea, creemos que ciertas acciones nos van a llevar a X resultados o a X cosas y realmente muchas veces no son así, pero no lo queremos ver. A veces nuestro ego es más grande para darnos cuenta y hay un libro que me gusta mucho y eso, soy un recomendador de libros. No los leo, los escucho, pero soy un recomendador de libros. Se llama Esencialismo. Ese libro yo lo empecé a aplicar pues, hace ya un año, julio del año pasado, 2023. Y ese libro me cambió porque te habla de eso mismo, que solamente las actividades que son esenciales, que son las que te hacen feliz, que te hacen pleno, pero son las que te llevan a los resultados, como la ley de Pareto del 80-20. Entonces, ¿por qué voy a estar haciendo el otro 80% que no me lleva a nada? Mejor me enfoco nada más en el 20. Entonces, pues creo que no son conscientes, o sea, ni los emprendedores, ni los empresarios, ni los empleados. Yo siempre hago el ejercicio cuando voy con mi esposa por un café. Y hoy que el café, llámale Starbucks o llámale la marca que sea de cafés,
han subido bastante de precio. Digo, no han sido siempre especialmente accesibles, pero cuando tú vas por un café de 100 pesos y lo contrastas con el salario mínimo, con el salario diario de una persona, pues te das cuenta que necesitas todo tu sueldo para comprarte ese café. Entonces, 8 horas de trabajo por 15, 20 minutos que te dura el café. Y entonces pues, yo era consciente de eso desde que era empleado y tenía mi sueldazo de 12,000 pesos, que para mis 17 años era mucho en ese momento. Digo, y sí era mucho en ese momento, pero pues, la gente no es consciente y prefiere pensar que las cosas funcionan diferente de cómo realmente funcionan. Wow. Oye, Alberto, ¿en qué identificas algún momento en especial en donde tú puedas decir que Alberto Larracilla se subió 100% ya al ring de los negocios? ¿Hay un momento trascendente donde tú digas, ya, aquí estoy, ya arriba del ring, es de verdad y estoy ya en la pelea y dejaste de ser un espectador? Pues fíjate, yo que es curioso que menciones esa palabra de espectador, porque yo gran parte de mi vida, que es algo que no había mencionado, ¿no? Yo tengo 27 años recién cumplidos, ¿no? Entonces, pero yo gran parte de mi vida yo me sentí espectador. Y déjate de espectador en los negocios, espectador en el amor, espectador en todos los aspectos, ¿no? Y creo que es lo que nos hace, por ejemplo, Instagram, ¿no? De estar viendo todo el día lo que quieres hacer. Si tuvieras el dinero, o si tuvieras el tiempo, si tuvieras los amigos, si tuvieras lo que sea, ¿no? Entonces, como siempre me sentí espectador, hay algo que lo que te mencionaba anteriormente de movilidad social, pues tú crees que vas a seguir siendo pobre toda tu vida. Entonces yo pasé por distintos trabajos y aunque muy joven y a muy temprana edad ya tenía sueldos que superaban por mucho a los de mi familia, y lo fui creciendo y llegué a grandes cargos en empresas. Cuando empecé a sentir la libertad del tiempo, eso fue lo que me inclinó 100% por emprender y eventualmente, o sea, emprendes cuando tienes algo que no está sólido y se convierte en una empresa y te conviertes en empresario cuando una o más de esas empresas ya están lo suficientemente sólidas, ¿no? Entonces, cuando empecé a disfrutar el tiempo y me di cuenta que la riqueza no es el dinero, que la riqueza es el tiempo, dije yo no vuelvo a ser empleado. Sí, porque no importa cuánto ganes, si hay gente que lo presume, no, es que yo gano 150,000 pesos al mes y no tienes vacaciones porque para ganar eso la empresa te va a requerir todo el día, todos los días, en tus vacaciones, en tus días, bla, 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 vas a necesitar muchísimos años de preparación y experiencia y todo un proceso. Y más allá de que tener algo que es tuyo o no, que para mí solo es ego, pues tienes el mismo nivel de incertidumbre que yo. Porque si la empresa un día decide que va a cambiar a todos sus directores generales porque es la parte de la política que se cambia en cada 6 años, te quedas sin trabajo. Entonces, pues más seguridad no creo, pero cuando empecé a disfrutar realmente el tiempo y a saber que mientras otras personas podían estar desde las 8, desde las 7 de la mañana en su trabajo, yo me podía levantar a las 9 y irme al gimnasio y luego ir a jugar pádel y luego estar con mi esposa y después ir a ver un proyecto. Cuando vives eso, realmente estás viviendo en otro mundo. Sí, logras el éxito, ¿no? Si vives en tus propios términos, pues creo que ese es el éxito, no es qué tamaño de cuenta tienes en el banco ni qué tipo de vehículo conduces, simplemente es estar viviendo en tus propios términos y que esos términos no te lastimen, ¿verdad? Que no te lastimen y no te peguen, no te peguen porque, bueno, puedes vivir en tus propios términos, pero también estarte, pues, lastimando, ¿no? Porque, pues sí, veo mis términos, pero pues siempre me la veo mal. O sea, siempre tengo problemas, siempre estoy sufriendo por una cosa o por la otra. Alberto, ¿qué piensas de ese, o cuál es tu opinión de ese, digamos, como trending que hay, o esa moda, mucho por redes sociales,
donde se sataniza a quien es empleado y se alaba o se pone en un pedestal al individuo que es empresario. ¿Crees que es así la realidad de la vida o qué opinión tienes de eso? Yo creo que depende a quién le preguntes, porque si le preguntas a las personas que están en este proceso de desarrollo personal, todos te van a decir que emprendas y que tengas tus negocios y que no seas empleado. Y si le preguntas a la gran mayoría del país, te va a decir que viven más tranquilos, que para qué tanto estrés, también depende de los rangos de edad, ¿no? Hoy las nuevas generaciones, me parece que era millennials, luego era, ay, ya ni me acuerdo ni cuál sería después. O sea, las nuevas generaciones después de los millennials ya no quieren emprender, muchos de ellos ya no quieren más responsabilidades en los trabajos porque consideran que su libertad es lo más importante, no importa que ganen poco dinero. Entonces prefieren poco dinero a tener más responsabilidad y tener más estrés. Y los comprendo y creo que ellos entendieron la vida. O sea, al final del día, cuando tú te vayas, que nos vamos a ir todos, pues solo te vas a llevar las experiencias. Y una persona que a lo mejor tenga 20 años, pero que ya haya vivido más experiencias y haya buscado ser más pleno y haya tachado esa lista de cosas por hacer, de 20 cosas, ya haya tachado esas 20, haya puesto otras 20 y luego haya puesto otras 20, mientras a veces nosotros vivimos toda la vida queriendo cumplir dos, pues tú dime quién vivió mejor. Entonces, creo que tiene que ver con un tema de perspectiva y a qué grupo social estés preguntando. Yo considero que si tú te sientes feliz y pleno, adelante, pero no te quejes entonces de los resultados. O sea, yo creo, y pasa con todo, no solo pasa con el trabajo, con el dinero, es, oye, me estoy cansado de que engorde. Yo engordé en pandemia 30 kilos. Ah, pues perfecto, entonces estás cansado, pues ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Vuelve a los hábitos alimenticios, haz ejercicio y tal. ¿No lo vas a hacer? Entonces no te quejes. Ujú. Y creo que es lo mismo, oye, pues estás cansado de trabajar todos los días, las 8 horas al día y tener un sueldo donde consideras que no te alcanza, porque, pues, bueno, la realidad es que sí, las rentas altas, la comida alta, todo lo que tú quieras, no es accesible. Vivir bien y moderadamente bien no es accesible en México, por ejemplo. Ok, haz algo al respecto. Sí, ya sea emprendiendo, ya sea buscando una promoción en tu trabajo, ya sea lo que tú quieres. Oye, no quieres hacer algo, no estás dispuesto a hacer el sacrificio que conlleva, entonces no te quejes. O Ujú. sea, creo que esa es la perspectiva. Y creo que, y lo he visto mucho, me sale muchísimo un video de Marco Antonio Regil que tiene 20 años, donde te menciona que, sobre todo en México, en países donde está muy arraigada la religión, esperamos que nos salve el gobierno o esperamos que nos salve Dios y o esperamos ganarnos la lotería. O sea, O la queremos que los Virgencita de Guadalupe. resultados, o sea, queremos que los resultados vengan de otras personas. Entonces, si no estás tranquilo con lo que estás haciendo, cambia y haz otra cosa. Alberto, creo que en mi opinión el problema es realmente cuando la gente no se atreve a salir del closet en cuanto a si eres un empleado, pero siempre estás deseando ser un emprendedor, ser un empresario, y no lo haces por el miedo al que dirán, al que te juzguen o al mismo fracaso, y prefieres sacrificar y echarle cubetadas de agua a esa flama que tienes en el pecho por emprender, a cambio de quedarte en el confort de decir, bueno, prefiero quedarme en mi trabajo y seguir soñando que algún día voy a emprender. Y viceversa, si eres un emprendedor que por alguna situación del destino la vida te llevó a emprender, pero que realmente estás sufriendo al ser empresario, estás llevando una vida miserable y desearías estar en el papel de ser empleado y tener de 8 a 5 de la tarde y de ahí ser libre y tener tu sueldo, tu seguridad. Creo que ahí es el problema, ¿no? Cuando no sigues lo que es tu pasión. Creo que ahí es donde comienza la caminata de la frustración. Pues mira, es que al final del día volvemos a lo mismo, es un tema de conciencia. Entonces,
si no te cuestionas qué es lo que estás haciendo, qué es lo que realmente quieres hacer y no pruebas y no experimentas, vas a vivir siempre frustrado. Entonces, por más que muchas personas podamos decir, no, es que viajar, yo no quiero y yo no tal, todos queremos viajar, todos queremos salir. O sea, hay una encuesta que mencionaba cuál era la experiencia que más quería vivir un mexicano y era conocer la nieve. Y conocer la nieve cuesta. Entonces, solamente tienes una oportunidad. O sea, yo me identifico mucho con la filosofía de Harley Davidson, ¿no? Que es pasión por vivir. Entonces, solo tienes una oportunidad. Es como en un juego, ¿no? Solo tienes una vida. Si la desperdicias siempre aspiracionando cosas, pero nunca tomas acción por ti, la vida se va a acabar y eventualmente te vas a sentir frustrado. O sea, yo conocí todo Guadalajara en entrevistas de trabajo y en una de esas ocasiones, cuando estaba en el camión, evidentemente, me dio ese consejo un viejito, ¿no? Que él había pasado varias veces por enfermedades, por cáncer y demás, y que aprovechara la vida, porque nunca sabía pues qué iba a pasar el día de mañana y que iba a vivir con mucho arrepentimiento. Eso me pasó de joven. Y si después ves las encuestas y después ves los datos, pues te darás cuenta que la mayoría de las personas que están en su lecho de muerte en los hospitales no se están acordando, no se están arrepintiendo de lo que hicieron, se están arrepintiendo de lo que no hicieron, de todas las oportunidades que dejaron pasar. Entonces, creo que debemos de enfocarnos más en nosotros y en esas mismas experiencias y abrirnos realmente a nuestros deseos y ambiciones y experiencias que queremos vivir. Al final, para eso estamos aquí. O sea, realmente el dinero solo compra experiencias y oportunidades para experiencias. Entonces, creo que es aprovechar el tiempo que tenemos aquí. Hola, si quieres seguir aprendiendo y quieres subirte al ring, te dejo la información sobre mi libro de negocios, Súbete al Ring, una guía para el emprendedor de la vida real. Continuamos. Sí, es una herramienta el dinero, sin duda. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo todas estas cosas que con las que coincido, dije qué rico, qué sabroso es tener este tipo de vehículos como este podcast, donde nos lleva a alguien como tú, que tienes 26 años, y a cruzar esa información y esas charlas y esos puntos de vista con alguien como yo, que yo estoy por cumplir 48 años. Entonces, yo me puedo proyectar o me puedo, digamos, hasta cierto punto como ubicar cuando al escucharte hablar o al estar aquí conviviendo contigo en ese José Ochoa de los 26 años, de 27 años que tenía. Igual creo que de alguna manera tú puedes ver o proyectarte en el Alberto de los 47, 48 años que yo estoy aquí, ¿no? O sea, hay muchas cosas y digo, creo que podemos hacer ese ejercicio porque hemos vivido cosas similares. Yo vengo de México también, yo crecí en la ciudad de Chihuahua y también tuve experiencias muy similares como tú, trabajos duros, estudié en escuelas públicas y bueno, y también siempre me cuestiono el porqué de la vida, el por qué estoy haciendo estas cosas y esas reflexiones me han llevado a ir evolucionando y a ir pivoteando y forzándome a realmente salirme de mi zona de confort y pues es algo que hace bastantes años, ya siendo empresario, decidí siempre practicar lo que es la curiosidad. Siempre practico la curiosidad. Si hay algún tema que me dé curiosidad, si hay algún logro que me dé curiosidad, algún dato, pues le doy por ahí y lo investigo y le meto tiempo y recurso, porque si me da curiosidad, creo que es porque hay algo dentro o hay algo que tengo que aprender de ahí. Alberto, ¿qué piensas tú de la narrativa que hay muchas veces ahora respecto a que para emprender
sigas tu pasión, porque si no es tu pasión, no lo vas a lograr o vas a vivir frustrado, etcétera. Entonces la gente joven, ahora que hablabas de como los millennials o las generaciones después de los millennials o anterior a los millennials, pues como que de repente veo que la gente, los jóvenes, pues no quieren sacrificar nada, o sea, quieren nomás o nada más hacer las actividades que le apasionan. Pero a veces esas actividades que te apasionan o esa pasión que tienes, pues no te da para vivir. Y pienso yo, mi personal opinión es que a veces no siempre debe de ser lo que es tu pasión. Debe de ser probablemente el tomar ventaja de la atmósfera en la que estás, identificar algún modelo de negocio y hacerlo, aunque no sea tu pasión, pero si disfrutas ciertas cosas, no todas, pero ciertas cosas, y te da la oportunidad de tener un mejor nivel de vida, de crear una empresa, de dar empleos, de dar todo esto, creo que se vale porque, y ya después, ese emprendimiento, que aunque no haya sido tu pasión, te va a dar para que puedas invertir en tus pasiones y dedicarte a tus pasiones con más tranquilidad. ¿Qué piensas tú de eso? Pues fíjate, es curioso esto que mencionas de vivir o de monetizar tus pasiones. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error el tema de monetizar tus pasiones. Primero, porque en ninguna parte te enseñan a monetizar. O sea, monetizar esta labor de poder armar un modelo de negocio, que para la gente que no sepa qué es un modelo de negocio, es la forma en la que podemos llevar un producto y un servicio, cómo construimos ese producto y servicio y cómo lo llevamos a un tipo de mercado o a unos distintos tipos de mercado. ¿Sí? Entonces, pues como ejemplo, ¿no? Pues, un taxi versus Uber, el producto es el mismo, el modelo de negocio, la forma en la que se lleva es diferente. Y ahí es donde tiene una propuesta de valor. Entonces, creo que el hecho de que vivamos, como lo mencionábamos antes, tan limitados en nuestra conciencia de qué es posible, de qué no es posible, de temas educativos, bastante la educación, como lo verás desde que yo estaba también como estudiante, es si tú no tienes las habilidades ni las competencias, es me gustan pues, las playeras, entonces voy a vender playeras y me voy a hacer rico porque hay una marca en España que se llama Nud y que se hicieron millonarios vendiendo playeras, entonces yo voy a hacer lo mismo porque yo soy igual de chingón. Y es una tontería, porque la gente omite todo lo que está detrás, también temas circunstanciales y estructurales de su modelo de negocio que lo llevó al éxito, omite temas de competencia, omite temas de diferenciación, barras de entrada, o sea, todo lo que es fundamental para que el negocio sea funcional, lo omiten. Entonces creo que no hay nada más peligroso que la ignorancia inconsciente. O sea, personas que son ignorantes, pero que no son conscientes que lo son. Y ojo, lo tenemos, todos somos ignorantes en muchísimas cosas. Mientras seguimos aprendiendo, somos ignorantes inconscientes, ¿no? Pero cuando te das cuenta que eres ignorante, cuando te das cuenta que te faltan ciertas competencias, te vuelves ignorante consciente. Y ahí sí te va a dar miedo porque vas a decir, oye, es que hay toda esta estructura detrás. Lo que hablamos de la cantidad de podcasts, que hay más podcasts, más minutos de podcast que gente escuchando esos minutos. Entonces, cuando eres inconsciente, pues bueno, te vas a aventar a lo loco. Sí, por eso las empresas en México duran menos de 3 años. Sí, o cuando eres consciente de que eres ignorante, te vas a preparar. O te echas para atrás desde el inicio antes de cometer un grave error, o te vas a preparar para poder construir algo que realmente tenga valor. Pero en México y en Latinoamérica no nos gusta prepararnos. No nos gusta tener que hacer el trabajo difícil porque dicen yo soy artista, yo solo voy a hacer, como mencionas, lo que me apasiona. Entonces yo solamente me voy a dedicar a pintar los cuadros. Como se vendan los cuadros no es mi problema porque mi pasión solo es pintar.
Entonces ahí entramos en ese problema, ¿no? Y no sé, fulanito de tal de Shark Tank dijo que solamente los negocios con pasión funcionan. Ujú. Y la realidad es que esa narrativa que te quieren vender en la vida real no funciona así. En la vida real tienes que construir algo que genere valor y probablemente lo que más te gusta hacer en el mundo sea viajar. Y probablemente puedes monetizar el viajar, pero no sé si puedas monetizar el tener 5 millones de pesos al mes viajando. Pues tienes que, o sea, sí se puede, pero hay un cómo. Pero omitimos esa parte y nos aventamos. Entonces, creo que esa parte de no ser conscientes que somos ignorantes, de que hay muchas cosas que no sabemos. Uno de los empresarios más grandes que he entrevistado, Fernando Mezcua, que fue para un spin-off que tenemos de Progresivo de Negocios, mencionaba que los más grandes negocios no están a la vista pública. Sí, esos más grandes modelos de negocio que son altamente rentables, que adquieren clientes de manera relativamente sencilla, que se posicionan fácil en su nicho, todo lo que tú quieras, no son visibles al ojo público. Entonces, cuando las personas están buscando hacer un negocio, quieren abrir una marca de ropa, quieren abrir una cafetería, quieren, o sea, negocio retail sin saber las complejidades técnicas de expansión, costeos, círculo de ventas cercano porque es retail, bla, bla, bla. O sea, todo eso lo omiten. Y dicen en México que es un negocio de comida es muy bueno porque la gente siempre tiene que comer y solo te habla de un nivel de ignorancia inconsciente. Si las personas fueran más conscientes de todas estas variables, no lo harían. Sí, entonces creo que es un punto clave en el tema de la educación, el que sí pueda hacer o el que no pueda hacer. Y es lo que hace, recuerdo mi última entrevista con Matías Lax de Rappi, y me decía Matías, es que, y me lo han dicho muchos empresarios extranjeros que vienen a emprender en México, aunque México se convierte en su país principal en operación, que México es un mercado mucho más grande que Colombia para Rappi. Es que México es el país de las oportunidades para los extranjeros, porque nosotros venimos, primero el latinoamericano tiene una creencia de percepción, no solo está pensando en un país, está pensando en una región completa. Entonces hay un nivel de preparación y de sofisticación para la parte de negocios y de perspectiva diferente que la del mexicano. Entonces, para nosotros México es la tierra de las oportunidades porque venimos a traer, no vamos a competir a Estados Unidos, que es dificilísimo para una empresa como esta, venimos a competir a Latinoamérica, por eso también el éxito del mercado libre en México. Entonces venimos a hacerlo aquí, porque aquí los mexicanos no son competencia. Muchos me lo han dicho. Los mexicanos no son competencia porque no están lo suficientemente preparados ni técnica, ni en conciencia, ni en tal. Entonces llegamos nosotros ya con una perspectiva diferente y con fondeos más fuertes y llegamos y el mexicano dobla las manos, ¿no? Y si te das cuenta, la mayoría de los unicornios y de empresas que son startups exitosas de los últimos años que operan en México o que son unicornios mexicanos, no son de personas o no son de mexicanos, son de extranjeros. Ujú. Sí. Entonces, si te lleva a esta reflexión de, pues, ¿qué hace falta para emprender? Pues hace falta una preparación más alta de lo que las personas realmente tienen. Ujú. Y si le das zoom a esas personas que son las personas medulares en construir este tipo de negocios como el que mencionas, como un Rappi, un Kavak y otras empresas que no son tan populares, pues te das cuenta que esos individuos son individuos que estudiaron en Estados Unidos o que han vivido en muchos diferentes países antes de crear esos modelos de negocio. Son personas que tienen experiencias, que se han codeado con gente que tiene otra visión. Entonces, por lo tanto, vienen y conquistan y llegan a México o a Latinoamérica de donde son, pero con una perspectiva, un chip cambiado, el cual les da una ventaja grandísima sobre las personas que simplemente se han quedado siempre en el lugar donde están o en el lugar donde han crecido, ¿no? Y también, volviendo un poquito atrás en lo que comentabas, pues es cierto, o sea, al final de cuentas, la gente siempre quiere dedicarse a lo sexy, ¿sí? Cuando la mayoría del dinero y del éxito está
en esos negocios aburridos, a los que nadie le llama la atención, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere estar en el lado sexy, estar en lo de fashion, en ropa, en YouTube, en todo este tipo de cosas sexys que se ven y que te hacen lucir, pero pues así como, o sea, para triunfar en esos mercados sexys, tienes que ser una persona extraordinaria y extremadamente talentosa y extremadamente conectada para tener una oportunidad de triunfar. Y en los negocios aburridos y no sexys, pues con que seas una persona decentemente buena, probablemente puedas hacer una fortuna. Es que yo lo veo más como un tema cultural. O sea, no es un tema de educación, porque así como muchos de ellos han podido estudiar en el extranjero, o muchos de ellos también han estudiado en sus universidades locales, hay un tema con la cultura de emprendimiento que opera. Hoy la gente quiere emprender no por ser un dueño de negocio, quiere emprender por la fama que esto te da en redes sociales, porque vas y das entrevistas y porque bla, 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 y por el dinero. Entonces tú quieres fama y quieres dinero. Entonces antes eso era convirtiéndote en futbolista o antes era convirtiéndote en actor y hoy eres más consciente de que no está tan fácil. Entonces dices, oye, pues hoy hay tantos emprendedores, hay tantas empresas y hoy si tengo una gran idea, un fondo de inversión me va a poner $400 millones porque yo vi en un video que sí se puede. Entonces eso crea una falsa expectativa de solo quiero cambiar el camino. Hoy es el emprendimiento porque está de moda, pero realmente lo único que quiero es fama y dinero. Uh-huh. Y lo puedes lograr, o sea, sí se puede lograr, pero creo que volvemos a lo mismo, es una falta de conciencia del qué y por qué estamos haciendo las cosas y por ende, pues muchas de esas cosas están destinadas a fallar. Y no que esté mal que fallen, al final de cuentas, eso te puede llevar a otro camino que realmente te guste, que realmente te apasione. Pero creo que lo más importante es vivir bajo tus propios términos y ser consciente si lo estás haciendo por otros, porque después, ¿para qué quieres el dinero? Que es algo que después, y seguramente tú con grupos de amigos y demás has tenido, hay un tope, dependiendo de la economía en cada país que estés viviendo, que no compras un mejor nivel de vida. Lo único que estás comprando es más caro. Sí. O sea, si antes podías comprar la playera de 600 pesos, pues ahora compras la de 5,000. No significa que la de 5,000 sea mejor, solo es más cara. Entonces, hay un tope en cada uno de los países y de las economías de más dinero. A partir de esa línea no es más calidad de vida, solo es más lujo. Entonces, hay que saber para qué queremos ese dinero. O sea, realmente, cuál es el motivador principal de lo que estamos haciendo y el origen de lo que estamos haciendo. Y nos daremos cuenta que la gran mayoría solo es para apantallar a otras personas, para obtener la validación de otras personas. Al ser criaturas sociales, es lo que queremos. O sea, no hay nada más que nos llene como personas que el obtener la validación de otros. Y dejamos de lado nuestra propia validación personal. ¿Qué tuvimos que hacer para llegar ahí? No importa, mientras estemos validados por los demás. Entonces, si es un punto clave y la gente se va a dar cuenta hasta que lo logre. Si viven toda la vida correteando la chuleta y el emprendimiento, o el ser futbolista o lo que sea por los medios inadecuados, solamente te vas a dar cuenta que estabas mal hasta que lo logras. Y yo conozco a muchos empresarios muy buenos, muy grandes, que hoy por hoy podrían vivir o viven bajo sus propios términos de la edad que tú quieras. Y muchos viven frustrados porque se dan cuenta que pues, no había mucha diferencia y solamente hoy tienen más preocupaciones y tienen más estrés y tienen enfermedades y desaprovecharon a su familia y entonces no te das cuenta que es llegar a la cima del Everest hasta que llegas y pues depende de cómo hayas llegado ahí vas a saber si valió la pena o no. Uh-huh. Sí, de hecho aquí en Estados Unidos leí hace poco un dato que decía que el dinero sí compra la felicidad, pero se iban por rangos, es decir, una persona que gana $20,000 al año, si logra subir a $70,000 al año, si realmente eleva su nivel de felicidad. O sea, el dinero sí le compra cierta felicidad, pero llevando esta gráfica,
decía con datos que a partir de los 120 mil dólares anuales, ya no hacía diferencia el dinero. Ya todo era, como bien dices tú, comprar simplemente cosas más caras, pero realmente el dinero no te daba ese nivel de satisfacción que te dio como la persona que ganaba 20 y brincó a ganar 100 mil dólares. O sea, porque le ayudó a cubrir muchas necesidades extras que no había, pero ya después de ese tipo de salario ya no es trascendente, ya no impacta en tu felicidad, hasta que se iba a un rango en no recuerdo cuántos millones de dólares, volvía a haber ese efecto como el que había de 20 mil a 100 mil dólares. Entonces, pero pues sí, o sea, realmente pues creo que el dinero no compra la felicidad, pero es una gran herramienta. Sí, fíjate, yo tengo muchos amigos que me dicen, oye, es que yo quiero ser como tú. Le digo, no, hombre, pues es que tienes una empresa, estamos hablando de negocios, ¿no? Una empresa grandísima, a lo mejor 10 veces la mía. No, pero pues tú tienes tiempo. Tú estás haciendo algo que te gusta. Uh-huh. Tú estructuraste, tú bla, bla, bla. Y la realidad es que sí, cuando cubras las necesidades básicas, económicas, y luego cubras todas tus necesidades y gustos de la infancia y todos los tenis que no te pudieron comprar tus papás y demás, cuando cubres todos esos caprichos, te das cuenta que ahora lo que vale es el tiempo. Uh-huh. Sí. Y después pues te puedes dar cuenta que ya no tienes la salud para poder ir a subir la montaña que querías o hacer el viaje que querías o probablemente el disfrutar a tus hijos que ya crecieron cuando eran niños. Entonces creo que todos estamos a tiempo, creo que nunca es tarde para volvernos conscientes que hay sacrificios que se tienen que hacer, pero tienes que tener esto que hablamos de Daniel, del diseño o la vida por diseño. Al final es, ármate una listita de todas las cosas que quieres hacer antes de morir. Y te puedo asegurar que lo vas a clasificar en 3 partes. Una, que va a ser la del ego, vas a querer todo lo que quieres comprar. Quiero subirme un yate en Mónaco y ver la Fórmula 1 y tal. Perfecto, eso está ahí. Es dinero y es experiencia. Pero te vas a dar cuenta que la verdadera clasificación va a venir de cosas que quieres aprender y de experiencias que quieres vivir. Nada más. Y para poder tener tiempo, para poder aprender esas cosas, pues vas a necesitar dinero que esté trabajando por ti de distintas formas para que eso pague el tiempo que vas a estar dedicándole a esa actividad. Por ejemplo, a tocar la guitarra en lugar de estar en tu negocio. Y después, pues evidentemente la experiencia de ir a tocar en un concierto tuyo, pues también va a costar. Entonces todo va a traducirse en cuánto tiempo y cuánto dinero necesita, que lo vas a tener que estar sacando de tu negocio para poder estar viviendo esas experiencias. Entonces, si tú armas esta lista, cuando cumplas esas cosas y les tienes que poner fecha y tienes que poner la lista de acciones clave para poder llegar a ello, que eso lo obtuve de Jordan Belfort, que ese es tal cual el modelo. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde quieres estar? Serie de acciones para lograrlo. Entonces empiezas a lograr las cosas y te vas a topar que después vas a acabar con la lista completa y vas a tener que poner cosas nuevas y vas viviendo nuevas experiencias y se amplía tu panorama y eres más consciente y pones nuevas cosas en la lista y buscas cumplirlas lo más rápido posible y luego vas por las demás. Entonces, pues la vida se vuelve más divertida, se vuelve más amena, pero también eres consciente de a qué vienes y al final vienes a vivir esas experiencias. Este episodio es patrocinado por la metodología Scholar, la metodología comprobada que amplía tus capacidades de hacer negocios en esta nueva era. Aprende estrategia, comunicación, liderazgo, propósito y cómo establecer relaciones de negocios en este nuevo mercado. Esta metodología cuenta con el reconocimiento del ícono mundial de los negocios, Joe Foster, fundador de la marca global Reebok. Escanea el código QR para ir directo a la clase. Invierte en tu presente para trascender en el futuro. Continuamos. Sí, fíjate que hablando de Daniel Marcos, que platicábamos antes de iniciar el episodio y ahorita lo mencionas de nuevo, hace poco tuve una charla muy buena con Daniel y me decía
ya ves que, bueno, Daniel, para quien no conozca quién es Daniel Marcos, búsquenlo por ahí, es alguien pues bastante popular en el medio ambiente de los negocios, de emprendedurismo. Daniel está basado en Austin y tiene una compañía que se llama The Growth Institute, que es buenísima para ayudar a emprendedores o empresarios a escalar su empresa. Entonces, en esta charla que yo tenía con él, me decía, a ver, José, siempre estamos pensando en nuestra empresa, llevarla a crecer a X facturación, a X número de empleados, a X número, wow, o sea, siempre así, pero realmente creo que primero debes de pensar qué quieres. Me dice, te voy a dar un ejemplo. Tengo un cliente que factura $100 millones al año. Cada año pierde 2, 3 millones de dólares. Tiene 200 empleados y no se puede tomar un solo día de vacaciones. Vive una vida miserable y está cansado. Entonces, tengo por otro lado otro cliente que factura $3 millones al año, tiene 15 empleados y se toma 2 meses de vacaciones al año. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces, lo que pasó es que el cliente de 100 millones reestructuró todo su modelo de negocio y su infraestructura y se fue creo que a 20 empleados, algo así, y a facturar $9 millones y se metía a 3 y vivía más feliz y tenía el tiempo libre, etcétera. Y es cierto, y a veces no nos damos cuenta, o si no tenemos esa conciencia, siempre estamos pensando en grande o estamos soñando en ser la empresa más relevante y ser el unicornio y ser el esto. O sea, ¿realmente quieres eso? ¿Sabes el precio a pagar por estar ahí? Es muy grande. Es muy grande y creo que, bueno, al menos yo con los años me ha llevado a ese tipo de conclusiones donde yo valoro más mi tiempo. Por ejemplo, estar aquí contigo, poder darme el lujo, ¿verdad?, de que mi negocio me dé ese gran lujo de crear este tipo de conceptos o de vehículos como es este podcast, como haber lanzado mi libro hace 2 años, como haber lanzado mi masterclass en línea. O sea, seguir mis pasiones, ¿sí? Seguir mis pasiones. Pero si yo en un principio hubiera creído hace años atrás que yo iba a lograr sostenerme económicamente por crear un podcast como este o por lanzar un libro como el que lancé, pues viviría frustrado, porque no es así. O sea, no es así, porque la renta hay que pagarla hoy y los recibos de servicios también y todo esto. Entonces es allá donde yo me refiero de que, bueno, yo no soy un apasionado por el empaque y por la logística, que es lo que es mi empresa, mi negocio, pero me gusta y conozco muchísimo de ello y tengo muchísima experiencia, pero eso me ha llevado a crear un modelo de negocio que me da la libertad y un equipo que es el que lleva mi compañía y me da esa libertad de poder hacer este tipo de pasiones, de poder invertir este tiempo en este tipo de proyectos. Es poder definir realmente qué acciones sí van hacia los objetivos y qué acciones son por ego. Creo que esa es la gran diferencia que tenemos que hacer, y el ego va a venir de la validación de los demás. Ahí me preguntaban, oye, ¿qué se siente conferencias? ¿Qué se siente el podcast o colaboraciones con la marca que tú quieras o lo que tú quieras hablar, ¿no? O los viajes. Pues nada, no se siente nada. Oye, es que el TED, toda la gente quiere dar un TED, pues no se siente nada. No se siente nada. ¿Por qué? Porque tú decides a qué le das valor y cómo le das valor a las cosas. Sí. Entonces, creo que cuando tú le quitas ese factor emocional de validación de otras personas, vas a ver las cosas como son. Y mucho de ese nervio y de esa expectativa que tienen las personas va a venir de esta aspiracionalidad que las marcas personales o las marcas de lujo, cualquier marca te quiere dar, de que algo es único e impactante y es una experiencia y todo lo que tú quieras, y la gente se lo compramos.
pero la realidad es que lo que probablemente tiene impacto es lo que está dentro de ti, tu propia autopercepción y qué tú te crees y qué no te crees. Sí, y para mí tiene una mejor experiencia cuando tengo la oportunidad de un día ir al cine y luego regresar y jugar 5 horas videojuegos con mi esposa, que los dos nos gusta jugar, y que después me puedo ir a cenar con una... Esa es una gran experiencia, Ujú. pero esa no es la experiencia sexy que la gente quiere ver. Entonces, sí creo que el hecho de que seas consciente, que creo que es una de las lecciones más importantes de esta charla que nos llevamos, ¿no? Entonces, eso es, sé consciente del por qué estás tomando las decisiones que estás tomando y realmente arma la vida que quieres si es que no estás conforme con ella. Y si estás conforme, entonces no te quejes. O sea, la queja va a venir de que no estés conforme con algo. Creo que son de los puntos clave. Correcto. ¿Cuál es el golpe en la boca que ha recibido Alberto que te puso de rodillas y que te hizo mejorar como profesionista o como individuo? Yo creo que es la responsabilidad. Eh, Hablamos de lo bonito de emprender y de tener tu empresa y cuando dejas procesos y procedimientos que digo, si es parte de la constructora de mi empresa, evidentemente lo tiene la mía. Eh, Hablamos de esa parte bonita y sexy, ¿no? Del tiempo libre y de todos los viajes que tú quieras y aunque no eres rico como la riqueza que quiera la persona con tu Bugatti, eh, está todo perfecto, ¿no? Pero lo que la gente no ve es cuando todo depende de ti y está en tu área de responsabilidad, es cuando puedes estar más cerca del fracaso. Entonces, cuando tú consideras que ya lograste X cosas y una cierta estabilidad, y no estoy hablando solo de dinero, sino principalmente de tiempo, es cuando puedes verte más amenazado porque no sigues en esa construcción. O sea, puedes deshabilitarte, por ejemplo, en temas profesionales, puedes desactualizarte o puedes dejar de prestarle atención a ciertas cosas porque te vuelves cómodo, o sea, entras en una zona de confort. Entonces, para mí, los puntos más difíciles que he vivido, y te puedo decir no solo en una etapa de empresario, sino en todas las etapas de mi vida, es cuando entras en una zona de confort, empiezas a dejar de prestarle atención a la vida y las cosas se te empiezan a escapar de las manos. Oye, yo tenía una condición, dando un ejemplo que no tiene que ver con temas de empresa, ¿no? Yo tenía una condición física muy buena, pero muy, muy buena. Entré a esa etapa de zona de confort, entra la pandemia y tú consideras que tienes tantos años con esa condición física que es imposible que la cambies. Y la cambié y subí 30 kilos, ¿no? Entonces, creo que esa parte es, siempre tenemos que mantenernos alerta. No importa qué tan estructurado, no importa qué tanto dinero, no importa qué tanto lo que tú quieras que para ti sea como un escalón, nunca tienes que bajar la guardia y siempre tienes que seguir construyendo hacia adelante porque es donde estás en mayor riesgo cuando estás en una zona de confort. Correcto. Y fíjate que también eh, me pasó lo mismo. Duré 7 años haciendo CrossFit. Era algo que me ayudaba mucho mentalmente a relajarme después de mi hora laboral como empresario. Y empecé a hacer CrossFit 7 años. Perdí muchísimo peso. Me sentía súper bien físicamente, anímicamente, todo. Y de repente, al igual que tú, me confié. Empecé a decir, no, pues, o sea, con lo que llevo bancado de ejercicio y del peso que perdí, etcétera, pues no me va a hacer nada que me coma estas enchiladitas, o no me va a hacer nada que me vaya de vacaciones y me coma lo que quiera y todo, y téngale. Entonces, subí muchísimo de peso y ahora me cuesta más trabajo volver al gimnasio. Me cuesta, obviamente, pues ya tengo, digamos, 5 años que dejé de hacer ese CrossFit. Entonces ahora me cuesta más trabajo y tengo que encontrar otra metodología más amigable para mi edad para volver a regresar al gimnasio y ya no a un CrossFit tan intenso, tan intensivo, pero tengo que buscar otras vías, pero todo fue pues porque dejé de bancar
ese esfuerzo que tenía o me confié de que me iba a durar para siempre ese vuelito que había agarrado en 7 años y pues no, o sea, la realidad es otra y pues si te descuidas, pierdes. El que se descuida pierde y bueno, en mi caso pues fue en el peso, en tuyo también y eso aplica para cualquier cosa, ¿no? Para relaciones, para negocios, siempre es lo mismo, o sea, siempre debe ser día uno. Es como si estás jugando Monopoly o Turista y te conviertes en el jugador estrella de la partida, con más propiedades, con más dinero en el banco, en el juego, y de repente empieza a ser tu turno y ya no juegas. Y pasas tu turno, y pasas tu turno, y pasas tu turno. Eventualmente otro jugador te va a ganar. Sí. Entonces, en este caso no es otro jugador. O sea, puede ser otro jugador, puede ser otra empresa, puede ser otra persona, puede ser otra persona con tu pareja, puede ser cualquier cosa. Pero pues el principal que está descontrolado y que está desubicado de lo que tiene que hacer, pues eres tú. Correcto, correcto. ¿Cuál es el campeonato que Alberto Larracilla quiere ganar en los siguientes 5 años? El campeonato. Pues mira, para mí lo más importante es el equilibrio con viajes. Sí, yo hace un año hice un compromiso conmigo mismo y con mi esposa de tener un día, perdón, un mes de trabajo normal y después al mes siguiente, una semana, 15 días, vacaciones. Un mes siguiente de trabajo y demás, ¿no? Entonces, la realidad es que todo va cambiando y hoy ya no se ha podido cumplir eso, ¿no? De hecho, estas algunas semanas no sabía si este año iba a tener vacaciones, ¿no? De la cantidad de proyectos y del sacrificio que a veces conlleva eso, ¿no? Entonces, para mí lo más importante hoy es volver a recuperar ese equilibrio. Digo, yo ojalá no le llamo trabajo estar en la computadora todo el día, porque pues, la realidad es que yo creo que la uso 2 horas a la semana, sino toda aquella actividad que no sea literalmente disfrutar o jugar, ir al pádel, bla, 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 pues para mí ya es un compromiso, ¿no? Todos esos compromisos que tengamos. Entonces, para mí hoy lo más importante es ese equilibrio, pero fíjate que lo veo no solo conmigo, sino lo veo con empresarios, ahora que mencionabas este paralelismo de edad, todos quieren hacer eso. Y muchos que han conquistado empresas grandísimas que operan hoy en Guadalajara, en México, algunas internacionales, su plan es ese, es cómo yo puedo hacer un plan de estructuración para mi organización en cuanto al sistema financiero, el administrativo y el de ventas, para yo poder tener control de mi tiempo y poder viajar, poder estar con mi familia, poder... Ese es el sueño de todos. Entonces, no es permanente. Hay veces que tenemos que regresar un poquito al Correcto. ruedo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues si estás abriendo más empresas o estás iniciando nuevos proyectos, pues van a volver a demandar tiempo, pero creo que es a lo que todos deberíamos de aspirar a poder hacer, de poder tomar decisión y control de nuestro tiempo. Uh-huh. Sí, y alejarnos de la danza del oso, ¿no? Que yo le llamo la danza del oso a esos negocios que tú eres el oso y mientras tú estés bailando, hay lana, hay todo, pero si tú paras de bailar, pues se acaba todo, ¿no? Se acaba la diversión. Y creo que también es sano dejar esa danza del oso y también, porque también haces feliz a más personas, ¿no? Porque si tú tienes un equipo de colaboradores en tu empresa a los cuales no dejas ejecutar y no los dejas tomar decisiones porque tú siempre quieres ser el que baile, entonces la gente vive frustrada, la gente vive en trabajos donde no se realiza y tú te vuelves un esclavo de ti mismo. Te vuelves, yo siempre digo que si tu negocio para funcionar depende de ti, pues estás arruinado porque trabajas para un loco maniático, ¿verdad? Que eres tú mismo. Entonces es la peor posición en tener. Entonces, pues sí, creo que muchos o la mayoría es lo que soñamos, en poder tener esa libertad de tiempo y financiera para que te permita vivir en tus propios términos. Y no significa que tengas que amasar fortunas
ni ser multimillonario. O sea, hay niveles financieros y modelos operativos de compañías que te permiten fácilmente lograr eso, ¿no? Sí, o realmente poder combinar lo que sea trabajo con vacaciones, eh, elegir a tus clientes, que creo que también es uno de los puntos clave. Oye, pues que estoy con fulanito que me trata mal y que no trata bien a mi equipo y que lo que tú quieras, pero es que paga muy bien, entonces no me puedo ir. Pues entonces no estás siendo pleno, o sea, no estás siendo libre, y la libertad viene desde ahí. O sea, yo no puedo tener a un cliente que no sea mi amigo. O sea, mis clientes son mis amigos en la mayoría de casos mínimo para la consultora, las demás unidades de negocio operan diferente. Entonces, creo que ese es el punto clave en hablando de los empresarios, es lo que todos quieren, el poder tomar decisión y control sobre su tiempo y sobre sus acciones. Y algunos querrán operar poquito, otros querrán elegir nada más con qué cliente sí, con qué cliente no, y poner precios también más altos cuando es tu tiempo, y diferenciarlo cuando es tiempo de alguien más. Alberto, ahorita en este momento, cuando tú estás en las peleas de box de la vida y de los negocios arriba del ring y suena la campana y te sientas en tu esquina, ¿quién está en tu esquina? ¿Quién es esa persona o personas que están en tu esquina diciéndote vas bien, vas mal, estás haciendo esta estrategia mal, si tú sí puedes, bla, bla, bla? ¿Quién está en tu esquina? Pues mira, te diría ahí dos respuestas. Una, yo tengo un nivel de autocrítica muy alta acerca de lo que estoy haciendo. Entonces, te da que el principal crítico y el más duro soy yo, pero posteriormente, ya en una persona que no sea yo en cuanto a apoyo es mi esposa. Sí, digo, mi esposa entra dentro de la operatividad de las empresas, pero ella es realmente la parte del apoyo y es algo que yo he profesado bastante, que cuando tú tienes a la pareja correcta, cuando decides emprender, decides ser empresario, ya eres empresario, es vital la pareja que tienes, porque si no es una persona que está alineada y que valora esas actividades y eso que estás haciendo te ayuda o hasta se suma paralelamente con lo que tú estás haciendo, no van a empatar. Es una persona que tenga una filosofía de vida diferente a los sacrificios que conlleva el tener una empresa o el tener unas empresas, no lo va a poder entender y te va a decir que estás loco y que estás dedicando mucho tiempo y que eso no va a funcionar y va a ser tu principal detractor en lugar de un apoyo. ¿Qué digo? Los hombres requerimos a veces más apoyo de comprensión, más que emocional, más que la palmadita, ¿no? Es a ver, pues hay que remangarnos las manos y hacer lo que se tiene que hacer. Entonces es algo que yo siempre he mencionado y si la gente quiere pensar que lo que tenemos o lo que tengo hoy es éxito, pues es gran parte gracias a ella. Sí, definitivamente hay empresarios brillantes que desafortunadamente no logran el éxito profesional debido a sus parejas, debido a que su pareja no está alineada con él y ya sea que le corte el tiempo o le corta las alas también, le corta las alas y pues tienes que decidir si dejar esa pareja o dejar tu emprendimiento. Es que sí, es que muchas veces no solo va a ser el emprendimiento, o sea, tiene que ver con un estilo de vida, qué quieres para tus objetivos, qué quieres para tu familia. Y si tú estás muy arraigado en eso, pues cambia de pareja. O sea, porque no vas a ser feliz y no vas a ser pleno porque no estás siendo fiel a tus principios y fiel a lo que tú quieres. Entonces, a mí me pasó y tuve que tomar esa decisión y créeme que es la mejor decisión porque puedes fallarle a otros. No significa que esté bien, pero lo puedes hacer, pero no te puedes fallar a ti mismo. No puedes dejar de ser fiel a tus pensamientos y a lo que quieres, porque al final de cuentas, pues cada quien está buscando su plenitud. Correcto, correcto. Alberto, platícame un poquito de Progresivo Podcast. Pues mira, Progresivo nació al final de buscar compartir estas historias de fracaso
que han tenido estas personas, no solo empresarios, sino personalidades de todos los ámbitos. Y esto nació porque uno de mis amigos tiene una fundación en Baja California que se llama Avance Progresivo Internacional y trabaja con clínicas de rehabilitación para adicciones. Entonces él se rehabilitó gracias a escuchar estas historias. Él en algún momento fue adicto, vivió en las calles y eventualmente se convirtió en empresario y creó movimientos relacionados con desarrollo personal. Y cuando estábamos buscando un host para el podcast, que inicialmente no iba a ser yo, no era la idea, obviamente por temas de agenda, nos dimos cuenta que esto requiere mucho tiempo. O sea, el que salga un episodio cada jueves, hay un tema logístico de relaciones públicas, hay un tema de edición, que aunque no lo hagas tú, se tiene que considerar, hay temas de pauta publicitaria, hay múltiples temas que la gente no considera cuando está haciendo algo como esto, y evidentemente fondeado 100% por nuestra empresa, ¿no? Por Grupo M14. Entonces, bueno, pues al final decidimos que sea yo pues para poderle dar la consistencia y la permanencia de un host y que no esté patinando entre otras personas. Entonces, hoy preguntan en muchas ocasiones qué se hace para ser invitado, ¿no? Y la realidad es que cuando una persona está viviendo bajo esta filosofía de vida, de vivir bajo tus propios términos y buscar ser un referente para ti mismo, puede ser considerado para estar. O sea, a veces es más difícil cuadrar tiempos, cuadrar logística, la disponibilidad de episodios al año, porque parecen muchos, pero no terminan siendo tantos cuando ves un año completo de episodios. Ujú. Entonces, pues, tenemos 2 años y solo hay 90 episodios. Entonces, creo que a veces eso es más una limitante que decir quién sí va y quién no va, mientras una persona que sepa hablar y que pueda hablar en una cámara tranquilo y abierto puede ser considerado, evidentemente, por lo que esté en el comité, pero es lo más importante, es una persona que esté viviendo bajo esos términos y que lo podamos compartir. Y hoy las pláticas que a mí me gustan más y que más me llenan de orgullo son las pláticas con personas que no son públicas, personas que no tienen redes sociales, porque son personas que son más auténticas, personas que no tienen nada que demostrarle a la cámara ni a una audiencia, muchas no tienen ni siquiera Instagram, a veces ni siquiera LinkedIn. Entonces, son personas que genuinamente también están ahí porque quieren aportar algo y evidentemente lo que se suscita en cuanto a relaciones y negocios posteriormente, que nosotros después del episodio 3 nos dimos cuenta que era una muy buena plataforma si tienes una empresa B2B para poder crear nuevas relaciones y nuevos proyectos, pues evidentemente digo, ahí ya empezamos a ganar, ¿no? Pero eso es hoy progresivo y hoy, pues bueno, incursionando también como medio de comunicación para distintas plataformas, pero todo siguiendo esta filosofía de disfrutar y de vivir la vida en plenitud, todo lo que salga de esa plataforma. Te felicito por tu podcast. He visto varios episodios y la verdad has tenido personajes muy interesantes de los cuales se aprende mucho y charlas que van por caminos muy diferentes o temas muy diferentes que a veces deja uno en el día a día fuera de la conversación y son bastante nutridores y de bastante valor. Alberto, me gustaría para ir cerrando nuestro episodio y agradecerte la charla, me gustaría que te imaginaras, como es Súbete al Ring, me gustaría que te imaginaras que hay un ring donde se va a pelear un campeonato mundial, ¿sí? Arriba del ring, el oponente es el mercado actual, la situación que se vive actualmente en este año 2024 y en los que vienen, que es incertidumbre, fluctuación, una economía algo ríspida, mucha competencia, mucha tecnología. Hay muchas cosas que hay que retan pues el avance como emprendedor. Del otro lado, en tu esquina, está un emprendedor joven que está a punto de lanzarse al ruedo de los negocios. Tú eres el corner man de esa persona. ¿Qué le dirías al oído que le permitiera incrementar sus posibilidades de éxito al enfrentar ese mercado? Pues mira, yo le diría solo 2 cosas. Uno sería preguntarle si es consciente de a qué se va a enfrentar y por qué lo está haciendo. Y una vez que diga que sí, en el caso de que sea que sí va hacia adelante, sí evaluó todas las variables del modelo de negocio que tiene en las manos.
Sí. Y evidentemente que las tenga perfectamente claras, estructuradas y el cómo va a trabajar con cada una de ellas. Es como hoy se ha puesto muy de moda que dicen de Warren Buffett, ¿no? Que nunca inviertas en un vehículo que no conoces. Pues bueno, nunca entres a un negocio que no conoces el modelo de negocio y qué y cómo. Entonces creo que es lo más importante. Si no sabes por qué lo estás haciendo y no eres consciente del modelo de negocio, pues ni siquiera para qué te subes al ring. Correcto. O sea, creo que te tienes que subir cuando estás preparado. Y cuando conoces. Pues qué valioso consejo. ¿Algo más que quieras decir para cerrar el episodio? No, pues que la gente busque en la manera de lo posible, en la manera de su nivel de conciencia actual, poder valorar la situación en la que está, poder ser realistas eh, y poder saber si realmente quieren avanzar o no. O sea, que si se hagan esta pregunta de dónde estoy cómodo o realmente sí tengo algo de incomodidad con poder o no llegar a final de mes, con querer hacer un viaje donde tengo que ahorrar 5 años para poderme ir, donde siempre estoy con fotos de carros en mi celular, que en algún momento quisiera mínimo subirme y dar una vuelta, pero no puedo ni pagar la renta del carro. Este, que puedan valorar y puedan ser honestos con ustedes para poder hacer o no hacer algo, porque creo que no hay nada más frustrante que encontrarte viviendo una vida que no quieres vivir. Wow. Alberto Larracilla, muchísimas gracias por esta charla que nos regalaste. Aprendí muchísimo y me hiciste pensar muchas cosas. Y estoy seguro que a la audiencia que te va a escuchar y que te está escuchando por este vehículo y por los demás que tienes, como es tu podcast, pues le es de gran valor este tipo de charlas. Te agradezco muchísimo. Gracias por subirte al ring con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Esperamos seguirnos viendo. Gracias, José. Pues gracias por el espacio, por la audiencia, una gran construcción de preguntas y alineación hacia lo que es el boxeo, que también me gusta bastante. Y pues agradecerle a tu audiencia y pues recordarles que vayan a ver el resto de episodios que tienes, que estos proyectos cuestan mucho dinero, tienen un esfuerzo y una dedicación muy grande detrás. Entonces, si te gusta lo que estás escuchando, pues ve a seguir y ve a seguir apoyando y a distribuir el contenido, porque al final de cuentas, eso es lo que hace que estos proyectos puedan crecer. Correcto. Lo hacemos por ellos, lo hacemos por las personas y la audiencia para dejar algo de valor. Te agradezco mucho, Alberto. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Gracias a ti, José. Hasta luego. Hasta luego.